Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema a todos nos acontece lo mismo, mas el justo saldrá de la tribulación. 13ª y última parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, el camino de Dios es guardar su instrucción, su enseñanza, que nos perfecciona y nos llena de fortaleza. A través de las enseñanzas, cada día Dios nos perfecciona y nos llena también de fortaleza en su poder. Su sabiduría nos alegra y nos da buen entendimiento. De allí que para ese buen entendimiento dependemos de las enseñanzas del Señor a través de su palabra. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 14 y del 5 al 8. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí a través de la boca del rey Salomón. Dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. O sea, donde falta el consejo de Dios, el pueblo caerá en desgracia. Es indispensable. Nosotros como seres humanos no nos las conocemos todas. De allí que necesitamos del consejo de Dios, que es omnisciente, que es el que sabe todas las cosas. Mas en la multitud de consejeros, o sea, refiriéndose a los profetas que hablan en el nombre del Señor, hay seguridad, protección y garantía. La justicia del perfecto enderezará su camino. Bueno, la justicia de Dios siempre tiende a hacernos perfectos. Y por esa misma justicia, pues, que está en la palabra de Dios, siempre vamos a tender a enderezar nuestros caminos. Mas el impío, el que no tiene piedad para con su prójimo, por su impiedad caerá en desgracia. La justicia de los rectos los librará de la tribulación. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Mas el impío entra en tribulación en lugar del justo, precisamente por sus errores, por sus equivocaciones, por sus pecados. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 12, versos 2, 7, 21 y 13. El bueno alcanzará favor de Jehová, la casa de los justos permanecerá firme. Ninguna adversidad acontecerá al justo. El justo saldrá de la tribulación. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del rey Salomón. Y dice que el bueno, ¿quién es el bueno? No es porque la gente diga que es buena. El bueno es el que obra los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son buenos, justos, santos, rectos. Entonces, si nosotros queremos ser buenos, pues tenemos que aprender a obedecer los mandamientos del Señor. Por eso dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, o sea, defensa y ayuda de Dios. La casa de los justos permanecerá firme, sin que ninguna adversidad o tribulación
la pueda abatir. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Escucha bien lo que está diciendo la palabra. El justo saldrá de la tribulación. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí nos habla Dios en boca del apóstol Pablo y le dice a la iglesia, dice el apóstol Pablo confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, afirmando la voluntad de los discípulos en Dios, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, o sea, que también nos animaba a que permaneciesen en la fe. Nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Queriéndole decir a los discípulos, es condición indispensable que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todas las tribulaciones que podamos tener nos llenan de fe, de esperanza, de confianza en Dios, de paciencia, esperando en Él hasta alcanzar la victoria. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 5, del verso 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí nos sigue hablando Dios en boca del apóstol Pablo. Y dice que justificados pues por la fe. La fe viene por el oír, y el oír por obra de la palabra. Luego, hacer la palabra de Dios es lo que nos justifica, porque tenemos un Dios justo, y el verbo, la palabra y Dios son una misma persona. Escúchalo bien. Entonces dice, tenemos paz para con Dios cuando nos justificamos por la fe. ¿Por qué dice que tenemos paz para con Dios? Porque Dios levanta juicio sobre el pecado. Y si hemos sido justificados por la palabra, pues lógicamente vamos a tener paz con Dios, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo, que es el autor y consumador de la fe, que es el que obra en nosotros el querer como el hacer por la palabra, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. También a través de Cristo, dice aquí la palabra, tenemos entrada por la fe, haciendo la palabra, a la gracia, la cual nos permite estar firme. Escúchalo bien, en cualquier situación, en cualquier adversidad, en cualquier aflicción, angustia, tribulación. Y sigue diciendo, y nos gloriamos por la misma fe, haciendo la palabra, en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, en la esperanza de participar de la imagen conforme a la semejanza de Dios, por una vida espiritual en obras de razón y de justicia, que eso es lo que es Dios. Dios es espíritu y Dios es justo, Dios es recto.
Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos por la fe en las tribulaciones. O sea, podemos decir que el poder de Dios está en nosotros a través de la fe, sabiendo que la tribulación nos produce paciencia por toda esperanza en Dios. Y allí que es a través de la paciencia donde nosotros alcanzamos la victoria en esa tribulación, o donde alcanzamos la bendición en la gloria de Dios. Y la paciencia produce prueba. Ya ahí también a través de las tribulaciones Dios nos está probando. Y la prueba produce esperanza, que es la confianza y la seguridad por todo el deseo del bien que podamos recibir de parte de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en comunión, en armonía, tenemos el amor de Dios, porque el Espíritu Santo es amor. Y ese amor de Dios es precisamente el que nos va a beneficiar, al que va a obrar en favor a nuestras vidas en ese momento de tribulación. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 9 y 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le dio gracia y sabiduría y le libró de todas sus tribulaciones. Mira, un ejemplo claro nos da el Señor aquí en la Biblia, referente a José, que vivió tribulaciones pesadísimas y sin embargo todas las pudo pasar y ser libres sin pecado alguno. Dice aquí que los patriarcas, refiriéndose a los hermanos de José, cabezas de cada tribu que conforman la nación de Israel, movidos por envidia, porque el papá tenía preferencia con José, y además él tenía visión de sueños en donde sus hermanos se doblegaban ante su presencia. Dice que movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Mira, eso ya es una tribulación tremenda, que uno se ha vendido por la familia. Pero Dios estaba con José y le dio gracia y sabiduría y lo libró de todas sus tribulaciones. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 39, del verso 7 al 9 y 20. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Aquí en este párrafo se refiere a Potifar, que precisamente compró a José y lo puso por mayordomo en su casa. Y dice que aconteció después de todo esto que la mujer de su amo, o sea la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Lo incitó al pecado del adulterio, de la fornicación. Y él, teniendo libre albedrío, pero salvo por el temor de Dios, no quiso. Mira, ¿y cuál fue la razón de José? Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mira, más que pecar contra su amo, contra su patrón, él tenía presente los mandamientos de Dios en su cabeza, en su corazón, y sabía que acceder a esa petición de esa mujer sería pecar contra Dios. Y una vez esta mujer lo acusó de que la quería violar, dice que su amo tomó a José y lo puso en la cárcel. Mayor tribulación todavía, siendo que no tenía culpa de nada. Pero debido a su fidelidad, a su honradez, a su rectitud, Dios siempre lo sacó en victoria, hasta llevarlo al gobierno de Egipto. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén.